La realidad de los secuestros virtuales que se extienden en todo el país son cada vez más frecuentes, en algunos casos con metodologías que en Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba tienen una similitud, pero que además, con pocos recursos, un teléfono, el acceso a las redes sociales y sobre todo la vulnerabilidad de la víctima permite que bandas se queden en algunos casos con miles de pesos, dólares, joyas, como ha ocurrido en los últimos episodios. ¿Cómo evitar ser víctima de un secuestro virtual? Es lo que vamos a dialogar con el comisario Jorge Holguín. Comisario, muchísimas gracias por estar. Muy buenas tardes. Lo decíamos, es una realidad cada vez más frecuente. Antes se da de manera esporádica. Ahora, durante una madrugada, pueden llegar decenas de denuncias relacionadas con este flagelo, ¿no? De hecho, en estos últimos días, a partir del día sábado, se han estado registrando estos eventos. Vecinos han sido o son despertados por la madrugada, operan desde las 0 horas aproximadamente hasta las 5 de la mañana. A través de un llamado telefónico, bueno, reciben una noticia que en principio es un ardid y un engaño para poder o pretender despojarlos de sus bienes. Son bandas que incluso interactúan de manera nacional, porque es posible que a lo mejor un vecino de San Luis o de Río Cuarto reciba una llamada que llega a lo mejor de un servicio penitenciario o con característica de Mendoza, de Buenos Aires, de Santa Fe. Hay como un vínculo ligado con este tipo de bandas, ¿no? Bien, como vos indicás, se trabaja en un territorio determinado. Por lo general se utilizan las grandes urbes, como es el caso de Río Cuarto, incluso a esta ciudad la sectorizan para trabajar por noche. En los casos de esta madrugada trabajaron al sur de la ciudad y en distintas investigaciones que llevamos adelante por hechos, no solamente los sucedidos en estos días, sino que se han realizado en otras oportunidades, también son temporales, se pierden por épocas y nuevamente resultan, es que de las investigaciones resultan identificados números o contactos de otras ciudades como Córdoba, Villa María, también como indicás de Rosario. Eso ha surgido de las investigaciones, por lo tanto es algo compleja la investigación para tratar de llegar a estos sujetos activos. Según lo que indican los denunciantes, ¿hay elementos comunes en el modus operandi? Digo, llaman, dicen que tienen a un familiar secuestrado. ¿Cómo es la mecánica? Comento los hechos que hemos tenido y que estamos trabajando en estos últimos días y que básicamente parten del engaño y del potencial de tener un familiar secuestrado. Esto es mentira. Ha sido desmentido, no tenemos denuncias de personas secuestradas en nuestra región, pero sí, bueno, a través del engaño y de la vulnerabilidad de las víctimas es que llegan a despojarlo de esos bienes, de esos recursos económicos, ahorros. Por lo general en estos casos hemos estado trabajando con 2 denuncias de personas de 77 años y de 88 años que básicamente tenían en sus domicilios recaudaciones y, como indiqué, ahorros, y eso fue el dinero contra el que atentaron estas personas. La clave es lo emocional, ¿no? Porque incluso les piden que no corten para evitar que tengan un contacto con otra persona y los van sometiendo con gritos, con situaciones. Incluso en algún momento se ha hasta simulado, por ejemplo, si es una hija la que dicen que está secuestrada, simulan la voz de una mujer, ¿no? Que podría ser ella y bueno, en medio de ese contacto emocional, la víctima lo cree. Efectivamente. Seguimos explicando los casos que hemos tenido, como vos indicás, son bandas o quizás que por lo menos participan más de 3 personas, desde una persona que realiza la coacción directamente, otra persona que opera a través de gritos y llantos, que va afectando, como indicás, el nivel emocional de la persona que está por detrás del teléfono, y una tercera persona que opera ya de logístico con un medio móvil y que está muy cerca de los domicilios o, como te indiqué, en el sector en el que decidieron operar
en esa noche. Y en el caso de las estafas virtuales que lamentablemente se concretaron, ¿cómo se realizó el pago? ¿Cómo fue el acuerdo entre los estafadores y las víctimas? ¿Le pudieron dar detalle de eso? También tienen un común acuerdo, en todos los casos pidieron que arrojen hacia la vía pública una bolsa con dinero. Si tienen una bolsa negra, preferían una bolsa negra de residuos, y que arrojen hacia la vía pública el dinero. Comentaban los damnificados que posterior escucharon movimientos de un vehículo que tras el paso, bueno, perdieron la custodia de estos bienes. Comisario, lo que sucede aquí es que el modus operandi es el mismo que se puede relatar. Uno toma un diario de Mendoza, de San Juan, de San Luis, y el modus operandi es siempre el mismo, porque además es muy simple para las bandas, porque con tener un celular, que uno sabe que circulan muchos celulares de manera ilegal, y con acceder a algún dato mínimo de la víctima como para iniciar esa charla, ya eso puede ser el pie para una maniobra delictiva de estas características, ¿no? Efectivamente, simplemente con un teléfono en la mano, con una guía telefónica y el acceso a redes sociales, es que le alcanzan los datos para llegar hacia las víctimas y también ponerlos en esa situación de vulnerabilidad para despojarlos de dinero. ¿Cómo se previene? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de un engaño virtual? Tenemos una medida básicamente en la que nos enfocamos, porque si bien la modalidad está tras el engaño y tras el ardid y la mentira, la más efectiva sin lugar a dudas es el hecho de que puedan cortar las personas que están recibiendo la llamada e inmediatamente contactarse con el servicio del 101. Sí, es el servicio de emergencia por excelencia con el que cuenta Policía de la provincia de Córdoba, y a través de los operadores que están capacitados para recibir este tipo de llamadas y manejar el estrés de las personas que han sido afectadas, es que vamos coordinando para contactar a la víctima con su familiar. Bien, vamos a ver en trama, porque las imágenes nos van a permitir revelar precisamente cómo la policía ha formulado a través de una campaña precisamente de comunicación las cuestiones claves que hay que tener en cuenta. Allí lo vemos. Ante los engaños telefónicos, lo que se debe hacer, fundamental, llamar al 101. Evitar, cortar rápidamente y confirmar si efectivamente ha sucedido algo con un familiar, ¿no? Efectivamente, en este caso también trajimos otra placa que está relacionada específicamente con el 101. Es importante transmitir a la ciudad que este servicio es gratuito, que pueden utilizar de él cuando tengan este tipo de emergencias, y que el personal que los va a recibir y que los va a atender está capacitado para salir de esa situación. Comisario, por lo general, la víctima por esa cuestión emocional son adultos mayores, es una cuestión que quizás la familia tiene que hablar con el abuelo cuando vive solo, con la abuela, para evitar, ¿no?, que puedan quedar confrontados, porque emocionalmente hay determinada edad donde es más difícil a lo mejor medir todas esas circunstancias, ¿no? De hecho, las medidas de prevención las estamos dirigiendo hacia la familia y también hacia amigos, para que podamos llegar a nuestros vecinos que están en la tercera edad y que en muchos casos se encuentran solos en sus domicilios, y tratamos de llegar, como te indico, a la familia. Comisario, también se dan por los mensajes que recibimos otro tipo de estafas que tienen que ver con, bueno, un premio que se ofrece a partir de un depósito que por lo general llega de un número desconocido. ¿Qué le decimos a la gente que tiene que hacer cuando recibe ese tipo de mensajes? Es el mismo mensaje, la misma medida. Cortar ante la duda, ante la intranquilidad que le provoca el mensaje que le están dejando, que corten y que llamen al operador del 101. A partir de allí vamos a empezar a resolver esa situación y poder seguir adelante en la investigación, incluso poder asesorarlo para que pueda realizar las denuncias. Básicamente, como indicas, las modalidades son distintas. Puede haber desde la oferta de un premio hasta, bueno, la sorpresa de encontrarse con un familiar amenazado o secuestrado. Pero siempre va a estar el engaño en el medio, el ardid,
por el cual actúan estas personas. Comisario, llegando a ese final de lo que es la cadena de un delito de estas características, tiene que ver con la posibilidad de detener o de desbaratar este tipo de grupos, no resulta nada fácil. En algunas oportunidades se ha intervenido en unidades penitenciarias donde los han encontrado con los celulares y han podido corroborar esto, pero no es simple porque es difícil rastrear un celular cuando viene de esa cadena delictiva. No se sabe de quién es, quién fue su titular, si no ha sido robado anteriormente. Es difícil seguir esa cadena, ¿no? En su momento, en sus orígenes, estas modalidades empezaron desde las centrales carcelarias a partir de una medida muy propia, preventiva, en este caso, que fue la de identificar la llamada para que cada persona que reciba una llamada desde la cárcel pueda conocer de que lo están o que el emisor es una unidad carcelaria. A partir de allí se trasladó esta modalidad hacia la calle, pero también son utilizadas cabinas telefónicas como emisores y celulares que obviamente eliminan el chip una vez de realizar las operatorias. Hay una medida de prevención que es clave de todo lo que hemos charlado con el comisario Jorge Holguín: colgar y llamar a la policía. Como primera medida. A partir de ahí se pueden empezar a encontrar las respuestas para evitar ser víctima de este tipo de hechos. Sin lugar a dudas, es la medida por excelencia, colgar y esperar la atención de la persona que está en el 101. Recordemos que el 101 son líneas rotativas. Si no se atiende en ese momento, y sé que por la urgencia y el estrés que tienen estas personas, tienden a cortar o que no lo atienden, que dejen que roten las llamadas hasta que un operador se desocupe y pueda atenderlo. Comisario, muchísimas gracias, más que claro. Muy amable. Muy buenas tardes. Muchas gracias.